Muy buenos días, jóvenes del segundo año medio. Soy su profesor Alexis Salamanca y desde acá, desde el Colegio Unidad, le damos la calurosa bienvenida a esta nueva clase de Historia y Ciencias Sociales. Esperando que estén todos bien en su casa durante este proceso de desconfinamiento por el cual Puente Alto va a pasar a una tercera fase. En el día de hoy vamos a seguir analizando el quiebre democrático que va a ocurrir en 1973 y para ello vamos a hablar del ambiente de crisis a inicios de la década de 1970, especialmente en el ámbito de analizar el ambiente de crisis durante el gobierno de Allende. Para ello, espero que estén tomando apuntes y cualquier duda que a través de esta clase ustedes tengan, por favor, se lo repito, deben anotarla en su cuaderno que yo se lo podré aclarar de mejor manera en la clase de Zoom que vamos a tener en la próxima semana. Vamos a comenzar entonces a ver este ambiente que va a existir durante el gobierno de la Unidad Popular. Efectivamente, jóvenes, el clima de agitación y polarización que venía experimentando la sociedad chilena desde la década de 1960 y que ya habíamos analizado anteriormente, se agudizó a medida que avanzaba el mandato de Salvador Allende. O se estaba a favor o se estaba en contra del gobierno. De esta manera existía esta polarización. O estabas a favor de Allende o estabas en contra. Así, la efervescencia política se tornó cotidiana en el trabajo, o tú eras de un lado o tú eras de otro, en la familia, la gente en la familia también conversaba estos temas y además se separaban y se peleaban por estos temas, los centros de estudios, en las universidades y además en los colegios, en las organizaciones sindicales y vecinales, es decir, si ustedes se dan cuenta, este tema estaba en boca de toda la sociedad. Tanto la izquierda como la derecha se salieron de los cauces políticos tradicionales, es decir, embarcados a lo mejor en los salones del Congreso y otros lugares que antiguamente se pronunciaban al respecto. Ahora no, ahora van a salir a las calles, le van a decir al vecino, al que está al lado de uno, al que está al frente, cuál va a ser su posición política. Y la división ideológica se va a evidenciar. Ya no me voy a ocultar si soy comunista, no me voy a ocultar si soy de derecha. Voy a salir a las calles y lo voy a decir. Ya que este movimiento, este clima de polarización se va a extender a través de todo el gobierno. Y lo que vamos a analizar es efectivamente cuáles serían las crisis que va a provocar esta polarización y agitación política y social en esta época. La primera de ellas tiene que ver con la movilización social. El nivel de movilización que se veía en Chile se acentuó con la formación de organizaciones políticas más radicales, más extremas, a lo que contribuyó, obviamente, el triunfo de la Revolución Cubana ahí en la década del 50. Respecto, esto va a estar representado por la creación del movimiento de la izquierda revolucionaria, también conocida como MIR, en 1965, que rechazaba la vía pacífica y apostaba por una, comillas, insurrección popular armada, serie de comillas, para transformar la sociedad y que el MIR también va a estar envuelta o va a estar en la coalición de la Unidad Popular que va a llevar a Allende al triunfo en 1970. Otros ejemplos de movilización social la podemos ver que al interior de la democracia cristiana, DC, va a haber un quiebre, de la cual van a surgir el Movimiento de Acción Popular Unitario, denominado MAPU, en 1969, y la Izquierda Cristiana, el IC, en 1971. Ambos que eran grupos más
radicales, más extremistas, que querían los cambios más rápidos para efectivamente ayudar a la sociedad. Pero la otra vereda, la parte de la derecha, va a surgir el Frente Nacionalista Patria y Libertad en 1971, que además va a tener una organización jerarquizada, por el cual también ambos grupos que ustedes pueden ver acá se van a enfrentar en las calles por el pensamiento y su ideología. Esto va a llevar a la desvalorización de la democracia. ¿Por qué? Porque se plantea que la radicalización del momento, lo que estaba ocurriendo, provocó que tanto desde la oposición, la derecha, como del oficialismo, se hicieran llamados a las sociedades civiles y a las Fuerzas Armadas para adoptar una actitud beligerante, es decir, violenta, y muchas veces contraria a la institucionalidad democrática, que tiene que ver con la conversación, que tiene que ver con el diálogo. Bajo este contexto, las movilizaciones y manifestaciones callejeras fueron los canales de expresión popular más recurrentes y, en diversas ocasiones, estuvieron acompañadas por episodios de enfrentamientos entre partidarios de la izquierda y partidarios de la derecha. Es todo lo que acabamos de mencionar. También va a estar acompañado por la crisis económica e inflación que va a ocurrir durante el gobierno de la Unidad Popular. Si bien durante el primer año del gobierno de la UP se lograron buenos índices económicos, para 1972 esta situación cambió debido a diversos factores. El primer factor, la primera causa importante es el considerable aumento del gasto público. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado va a ayudar al aumento de los sueldos de todos los trabajadores, va a ayudar a subvenciones para comprar casas, entre otras cosas más. Y esto, a la larga, va a llevar a la disminución de los ingresos fiscales. Es decir, el Estado no va a tener dinero porque lo estaba gastando y los problemas de abastecimiento provocaron un déficit fiscal. ¿Qué hizo el Estado para solucionar este problema? Bueno, va a emitir o a acuñar más dinero, es decir, una mayor emisión de circulante. Y cuando se crea más dinero, provoca la inflación y provoca también desabastecimiento, porque si yo tengo más dinero, acaparo ese alimento y lo guardo, ¿verdad? Si tengo más sueldo, compro no 1 kilo, 2 kilos, sino compro 10 kilos inmediatamente de ese recurso y lo acaparo. A la larga, esto va a generar un incremento sostenido de los precios. ¿Por qué? Porque si yo veo que hay más dinero, subo los precios de los productos, a lo mejor lo que está ocurriendo en la actualidad. Lo que la inflación se va a disparar, pasando de un 22,1% en el 71 a un 260% en el 72, escuchen bien, a un 600% en 1973. Es decir, si este lápiz costaba 100 pesos en 1971, en 1973 va a costar 600 pesos. Así va a ser, y esto a la larga va a llevar un problema económico enorme, que va a provocar el desabastecimiento de bienes de consumo básicos, como la harina, como el azúcar, como el arroz, como el gas licuado, y que va a obligar al gobierno a aplicar medidas de racionamiento que van a agudizar aún más el escenario político y social y llevaron a un estado crítico que se va a evidenciar en el paro de los camioneros en octubre de 1972. Obviamente, con el apoyo financiero de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, este paro va a bloquear gran parte de las carreteras del país, agudizando más profundamente el desabastecimiento y va a concluir con la declaración de estado de emergencia en 18 provincias de nuestro país. La crisis ya estaba en 1972. El desabastecimiento era real
Y efectivamente la intervención extranjera, que vamos a ver ahora, existía. Efectivamente, en un contexto mundial marcado por la Guerra Fría, el triunfo de Allende representaba para Estados Unidos una gran preocupación, ya que se veía en el gobierno de la Unidad Popular como una extensión del comunismo en Latinoamérica. Por otra parte, en 1971, la visita del líder de Cuba, Fidel Castro, fue interpretada por la oposición chilena, la derecha y el centro, como una clara intervención del comunismo internacional en nuestro país. Más problemas, más crisis ahora, no de forma interna, sino de forma externa, hacía que durante el gobierno de la Unidad Popular existiese mayores conflictos. Al respecto, el rol de las Fuerzas Armadas va a jugar aquí su primer paso. ¿Por qué? Efectivamente, como una medida para mantener el orden, frenar las estrategias golpistas que ya estaban circulando en el aire en la parte social y político y enfrentar el problema de desabastecimiento, Salvador Allende va a incorporar a algunos militares de alto mando, de alto cargo, a su gabinete político y otras organizaciones estatales. Por lo tanto, el general Carlos Prat va a ser designado como ministro del Interior a fines de 1970, a comienzos de 1973. Y el general Alberto Bachelet, ¿sí? Padre de la expresidenta Bachelet, quien estuvo a cargo de la Secretaría Nacional de Distribución. Si bien esta estrategia permitió una estabilización momentánea de la situación, la crisis política continuó agudizándose y las presiones de los grupos opositores, Patria y Libertad, los grupos de derecha y ahora incorporando el centro político, el Partido Demócrata Cristiano, a favor de una intervención golpista por parte de las Fuerzas Armadas, se fueron incrementando. Por lo tanto, ¿qué pasaba al interior de las Fuerzas Armadas? Acá también se produjo un clima de polarización que afectaba al conjunto de la sociedad chilena, al igual que el mundo militar. Y surgieron divisiones entre aquellos militares que apoyaban un rol más protagónico del ejército para poder solucionar esta grave crisis que existía como un rol más protagónico, y quienes preferían mantenerse al margen de la crisis política. Si ustedes jóvenes se pueden dar cuenta, durante el gobierno de la Unidad Popular había un sinfín de crisis y problemas que a la larga va a llevar a una decisión que las Fuerzas Armadas ya tenían y que estaban en conflicto durante los últimos años del gobierno de la Unidad Popular. Va a triunfar entonces la intervención militar a través de un golpe de Estado que vamos a analizar en profundidad en la próxima clase. Esperando que estén todos bien y que puedan estar en sus casas y espero que anoten preguntas y dudas al respecto de lo que hemos visto acá para así yo poder aclararlas en clase de Zoom la próxima semana. Soy Alexis Salamanca, esperando que estén todos bien. Nos vemos en la próxima clase.